Buenas tardes, mi nombre es Jenny Daniela Galindo Garcés, estudiante de fisioterapia cuarto semestre en la Universidad de Boyacá. A continuación les voy a hablar sobre la displasia de cadera. La patología displasia de cadera se trata básicamente de una malformación congénita que se produce en la cabeza del fémur y en el acetábulo. Esto ocurre por un posicionamiento incorrecto de estas dos estructuras anatómicas. Será más frecuente la displasia en cadera izquierda debido a que en los fetos, cuando están en su gestación, más o menos en la 12ª semana de gestación, se empieza como que se termina el desarrollo de la cadera. Debido a esto, en la barriga de la mamá se sitúa la cadera izquierda del feto sobre la columna de la madre. Debido a esto ocurre como una presión de la columna hacia la cadera izquierda del feto y da como más probabilidad de que ocurra una displasia de cadera en el bebé. Algunos síntomas más habituales, ya hablando de la displasia de cadera ya en adultos, sabemos que esto se da en la parte gestacional, pero obviamente se puede generar en el ámbito de los adultos. Y los síntomas habituales son el dolor al caminar, la incapacidad al caminar y la pérdida de fuerza, y obviamente muchos más. Para el adulto se define más como una anormalidad en el desarrollo del techo del acetábulo con relación a la cabeza del fémur, debido a que estos como que se desencajan, y a secuelas de un tratamiento fallido para corregirlo, puesto a que se presenta comúnmente en adultos jóvenes que pueden tener o no un tratamiento de la enfermedad de la cadera en la infancia y pues no se diagnosticó en esta misma infancia. Por este lado podemos ver que muchas veces se resuelve espontáneamente debido a que se da en los neonatos. Entonces, los factores de riesgo más comunes, hablando otra vez en el tema de los fetos, la genética, el sexo, que se da más en mujeres, el tabaquismo materno, los factores mecánicos, la raza, la edad gestacional, que como podemos ver, se da más antes de los 12 meses de gestación de la madre. Para diagnosticarla en adultos es necesario una evaluación de marcha, medir la longitud de las extremidades de los miembros inferiores, determinar la potencia muscular, los arcos de movilidad y pruebas especiales como las que a continuación voy a mostrarles. Continuamos con la prueba del Longsit. Esta prueba tiene como objetivo determinar la dismetría de miembros inferiores. Buen día, mi nombre es Daniela Galindo, voy a ser tu examinadora el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Esteban Cadena. Esteban Cadena, por favor, siéntese en la camilla. Listo, ahora acuéstese por favor boca arriba. El paciente debe estar de cúbito supino y el examinador debe estar enfrente de los pies del paciente, de pie el examinador. Para esta prueba, el paciente debe estar totalmente recto y acostado y los brazos deben estar al costado del torso. Ponemos nuestras manos en el dorso del pie y los pulgares deben estar en el borde inferior del maleolo interno, del maleolo medial. Y nunca debemos soltar este agarre. Durante toda la prueba debemos tener los pulgares en los maleolos mediales del paciente. Entonces se le pide al paciente que haga una flexión de rodillas, que eleve la pelvis y luego haga una abdominal y luego haga una flexión de tronco. Entonces, paciente, por favor, flexione las rodillas, separe un poco las piernas,
Ahora eleve lentamente la cadera o la pelvis. Muy bien. Sostenga ahí un momento. Descienda lentamente. Perfecto. Ahora estire los pies lentamente. Y haga una abdominal para que quede sentado, sin flexionar las rodillas ni despegar las piernas de la camilla. Muy bien. Entonces, aquí podemos observar que los pulgares deben... De esta forma, podemos ver que los pulgares deben estar simétricos. Si está en una asimetría, un pulgar más arriba que el otro, se debe tomar la asimetría para mirar si tiene una dismetría de algún miembro inferior. En este caso, el paciente es prueba de long sitting negativa. Si fuera positiva, estaría un pulgar de esta forma, estarían los pulgares de esta forma o de viceversa. Se debe medir con una cinta métrica la distancia para mirar cuál miembro es el afectado y especificar si es positiva la prueba o si se puede confundir con alguna otra patología. La siguiente patología de la que vamos a hablar es la tendinitis de cadera. Primero vamos a comenzar hablando sobre los tendones, que se conforman por tejido conectivo fibroso y son como una especie de cuerdas que unen los músculos a los huesos. La tendinitis de cadera se define como la inflamación del tendón del músculo glúteo medio, que es el que se ve más afectado, y se ubica alrededor de la cadera. Lo definimos también como una inflamación por sobreuso y además por un gesto técnico o deportivo que se realiza de manera repetitiva o muchas veces de forma incorrecta. El dolor se define como un dolor irradiado o un dolor que no se sabe de dónde proviene. También se da un dolor nocturno y en el área lateral de la cadera. Algunas causas es que las personas estén por tiempos prolongados sedentes y además de eso con las piernas cruzadas y en superficies planas o rígidas. También se da en prácticas deportivas como en las artes marciales, como lo es el taekwondo, el judo, entre otros, pero no solo en estos deportes, sino también en el yoga y en prácticas cotidianas como lo son correr, saltar y jugar fútbol. También se da porque se dan repetidas cargas en estos ejercicios o en otros, en la carga en el área afectada, como lo es en la cadera, pero además de eso también se da en el sedentarismo. Se ve afectada la marcha ya que la función del glúteo medio es aducir a la cadera y además de eso controla los movimientos de rotación. Esto también estabiliza la pelvis y se puede generar mediante esta lesiones de rodilla, tobillo y afecciones a la marcha y, como les hablaba antes, al trote, a la caminata, entre otras. Además de esto, se deben descartar otras patologías. Voy a dar algunos ejemplos como lo son la artritis inflamatoria, el pinzamiento de cadera y la necrosis avascular. Hay muchas patologías que se pueden confundir con la tendinitis de cadera que debemos descartar. Los músculos que se ven más afectados son el psoas ilíaco, que es el mayor flexor de la cadera, los isquiotibiales, el aductor largo, el aductor corto, el grácil, el pectíneo, entre otros. Seguimos con la prueba de Trendelenburg. Esta prueba tiene como objetivo valorar la estabilidad de la cadera y de sus músculos abductores para que la pelvis estabilice con el fémur. Entonces, el paciente debe estar de pie, pero en este caso, por favor, gírese mirando hacia la pared. El examinador debe estar detrás
para poder observar toda la fisiología. Voy a subir un poco la blusa para mirarle más la cadera. Perdón. Para mirarle la cadera. Entonces el paciente debe estar bípedo con los pies no sobrepasando el ángulo de los hombros. Entonces, por favor, de pie con los hombros. Muy bien. Ahora, por favor, se le pide al paciente que por favor eleve la pierna que nosotros le indiquemos y que la flexione aproximadamente en unos 45 grados, pero lo ideal es que simplemente la eleve un poco. Entonces, por favor, eleve su pierna derecha. Así, muy bien. Entonces, para esta prueba solo tenemos que observar el miembro contrario. Y en este caso es el miembro izquierdo. Aquí lo que se tiene que ver es que el glúteo y la cadera no se eleven, y en cambio también podemos observar que la cadera contraria tiene que elevarse, y en este caso podemos ver que la cadera se eleva. Y aquí, ahora en la otra pierna, por favor. Entonces aquí observamos lo mismo. Se observa que la cadera y el glúteo del miembro izquierdo se eleva y la cadera del miembro derecho se queda estable. Ya. Un hallazgo positivo es cuando observamos que la cadera contraria a la que estamos evaluando desciende y la pelvis de igual forma. Esto indica que el glúteo medio, sobre todo el glúteo medio, es el que se ve afectado y se ve débil. Además puede que genere una cadera débilmente funcional.